No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, el versículo 21 al 23. Qué bonito pasaje. ¿Qué tal si hablamos con Dios? Padre nuestro, gracias por todas tus misericordias y bondades. Gracias por el privilegio de poder tener un nuevo día. Gracias por la oportunidad que das a cada uno de nuestros oyentes de escuchar esta reflexión bíblica. Y gracias por darme este privilegio de exponer tu palabra. Solamente te ruego que tú nos bendigas en esta hora, que conforme tu misericordia te haga el manifiesto, despertando conciencias, motivando a cada hombre y a cada mujer para que se acerquen a ti por la fe y así puedan ser salvos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Obedecer a Dios siempre será mejor que los sacrificios. Es común encontrar en nuestro tiempo muchas personas que se justifican a sí mismos, diciendo que hacen muchas cosas por demás interesantes y que de tales cosas se agrada a Dios. Algunos incluso llegan al estado de decir que no hacen nada malo, no matan, no roban, no codician la mujer de su prójimo. Pero, ¿eso será suficiente para agradar a Dios? Sería bueno hacer un análisis en esta mañana si definitivamente las justificaciones personales son satisfactorias delante de Dios. Tal vez usted piensa que por muchos esfuerzos que hace, incluso sacrificios, va a ser acepto en la presencia de Dios. Pero yo quiero compartirle lo que la Biblia dice en esta mañana. Jesús habla aquí a un pueblo que siempre dijo ser hijos de Dios. Siempre reclamaron dicho derecho y se justificaban a sí mismos diciendo que observaban la ley, que vivían conforme a los mandamientos. Jesús les dice, a pesar de que ustedes me llaman Señor, Señor, hay una gran verdad, y es que ustedes no hacen lo que yo mando, porque definitivamente Dios no está tan interesado en que usted diga que lo ama. Dios está interesado en que usted pruebe que lo ama. ¿Y cómo lo puede probar? Obedeciendo. Muchas veces a nosotros nos pasa lo del pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios salvó, o mejor, eligió a Israel para que fuera su pueblo. Les dio maravillas, les hizo milagros, proezas que jamás nadie había podido hacer. Sin embargo, ellos dejaron el rumbo directo de Dios y se encauzaron por otros senderos, aunque se justificaban diciendo que eran descendencia de Abraham y que tenían los derechos estipulados en la ley, pues que a ellos les había sido dada. Incluso llega un momento en la historia de la Biblia donde encontramos un caso bien claro como el de Saúl. Usted recordará que Samuel ungió a Saúl por rey. Y un día cualquiera, dice la Biblia que Dios le dio una orden a través de su bendito y santo Espíritu por medio del profeta para que fuera y le pusiera fin a todos los amalecitas, pues estos habían estorbado el paso del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La ordenanza era, debían de arrasar con todo. Sin embargo, la Biblia dice que Saúl fue y destruyó lo que no tenía precio, lo que era vil, lo que no tenía importancia, pero guardó al rey y además lo mejor de sus ganados y de sus ovejas, con una palabra hasta interesante por demás.
para ofrecer sacrificio a Jehová. Parecía noble, parecía un buen sentir. Sin embargo, Dios no estaba interesado en aquello. Dios simplemente quería en que se le obedeciera. Y me dice la Biblia que cuando Samuel es informado por parte de Dios acerca del comportamiento de Saúl, Samuel va y le dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y escuche lo que dijo Saúl. Saúl respondió a Samuel: antes, bien he hecho, he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y escuche lo que le dice Samuel. Y Samuel dijo: se complace tanto Jehová en los holocaustos y en las víctimas como en el que se le obedezca las palabras que él manda. Ciertamente el obedecer a Jehová es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es más valioso que la grosura de los carneros. Observe usted, mientras Saúl estaba pensando que había hecho lo correcto porque creía que a Dios lo iba a convencer con unos sacrificios, la respuesta divina es: la obediencia es más valiosa que los sacrificios. Es muy posible que usted en esta mañana tenga dicho concepto: yo hago esfuerzos, viene la llamada Semana Mayor, vienen los días determinados de hacer, esfuerzos en la alimentación, porque yo quiero sacrificar este cuerpo. Se abstiene incluso de muchas cosas porque piensa que de esa forma agrada a Dios. Algunos hacen enormes caminatas, suben a los cerros más altos, pagan incluso algunos compromisos supuestamente a su Dios, pensando que de esa manera se agrada a Dios. Pero escuche lo que está escrito: Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. El pueblo de Israel había tenido una costumbre que es bien llamativa. Léalo en el libro del profeta Isaías. Ellos hacían sacrificios, guardaban días de fiesta, guardaban lunas nuevas, no desobedecían en relación al sábado, es decir, guardaban todos los días de reposo. Pero, ¿Dios se agradó de eso? Oh, por supuesto que no. Escuche lo que les dice en el capítulo 1 y el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Y usted sabe cuál era la razón? Porque ellos no obedecían a Dios. Hacían muchos sacrificios, pero de obediencia nada. La Biblia dice que como consecuencia de los sacrificios sin obediencia, Dios les dice que cuando ellos extiendan sus manos, Dios dice: yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y los llama a una reflexión profunda, a un replanteamiento de su vida. Escuche: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda.
y los llama a un verdadero arrepentimiento, a un cambio de vida. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí usted puede darse cuenta que este pueblo hacía muchas cosas presuntamente para agradar a Dios. Pero Dios no estaba tan interesado en el culto externo, en las apariencias. Dios estaba interesado en esa obediencia que nace en el corazón, la cual muestra con todos sus comportamientos que definitivamente son hijos de Dios. Usted puede ser una persona que dice que ama mucho a Dios, pero su vida deja mucho que desear. A lo mejor vaya a cultos, a reuniones de carácter religioso, se dé golpes de pecho y crea que de esa manera está agradando a Dios. Pero yo quiero que usted comprenda hoy que para agradar a Dios solo hay un camino: obedecer. Ciertamente obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Jesús le dijo al pueblo judío con mucha claridad: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo mando? Escuche lo que sucedió en el mismo pueblo de Israel. Ellos hacían unas reuniones de índole religiosa impresionantes. Había música, habían cantos, incluso recitaban salmos. Hacían esfuerzos impresionantemente grandes, ofreciendo sacrificios a fin de persuadir a Dios, de convencer a Dios, de agradar a Dios. Pero mire lo que les dice Dios: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecisteis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Y les dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Más bien, hagan lo correcto. Corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es definitivamente un pasaje muy claro que debe de enseñarle a cualquier peregrino hoy que a Dios no se convence con las apariencias. Usted recordará lo que dice el Evangelio. Un hombre llegó a adorar al templo y también fue un publicano. Observe la diferencia. El fariseo se daba golpes de pecho y se justificaba a sí mismo, diciendo que no era tan pecador y tan malo como los demás mortales. Incluso dijo: soy mejor que ese publicano que está ahí. Pero ¿se agradó Dios de tal oración, de tal esfuerzo, de tal sacrificio, de tal manifestación de fe? Oh, por supuesto que no. Pero miremos lo que pasó con el publicano. Dice que no quería incluso levantar sus ojos, sino que simplemente le decía a Dios: ten piedad de mí, que soy pecador. Ten piedad de mí, que soy pecador. Y la Biblia dice que este fue recompensado, porque a Dios le agrada más la sinceridad. Dios está muy interesado en que los hombres que profesan conocerle hagan lo que Dios manda. No sea que le suceda a usted lo mismo que le sucedió a los señores fariseos que menciona el Evangelio según San Mateo capítulo 23. La Biblia dice que Jesús subió al templo y le dijo a los fariseos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, pero todo lo que ellos les digan que hagan, hacedlo, mas no conforme a sus obras, porque ellos dicen y no atan, y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni siquiera con un dedo pueden moverla. ¿Se da cuenta? Hoy tenemos un mundo lleno de religiones por toda parte, donde todo el mundo profesa conocer a Dios, pero según dice la Biblia, son ateos prácticos. ¿Y cómo es eso? Sí, Pablo habló de ellos. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Le sucede igual que lo que acontecía con el pueblo de Israel.
hacían muchas ceremonias, muchos rituales, se daban golpes de pecho, decían que eran hijos de Dios, pero su comportamiento era totalmente contrario. Bien profetizó, dijo Jesús, el profeta Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, llevando como doctrina mandamientos de hombre, haciendo a un lado el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones. Eso es lo que pasa hoy día. La gente tiene muchas tradiciones, muchas creencias, pero no quieren obedecer a Dios. Yo quiero motivarte en esta mañana para que hagas a un lado tanta tradición, tanta ceremonia, tanta apariencia, y de verdad recibas a Jesucristo como tu Salvador personal y hagas de tu vida un verdadero santuario para Dios, en el cual el Señor se agrada.